Volviendo a las manifestaciones del día 20, decir que estas manifestaciones se plantean como una oposición democrática, legítima y frontal a las políticas del recorte del Gobierno y a la reforma laboral, que es sinónimo de paro y destrucción de empleo. Y también estas manifestaciones vienen de nuevo a suponer el respaldo a una alternativa distinta. Las organizaciones sindicales tenemos alternativas, hay alternativas distintas a estas políticas de recortes, de destrucción de empleo, mal llamadas políticas de austeridad, y esas alternativas distintas tienen que pasar necesariamente por el crecimiento económico y por la definición de una estrategia general en Europa en la lucha contra la crisis económica, que apueste efectivamente por la cohesión social, apueste por el empleo, apueste por la Unión de Europa en términos políticos, en términos fiscales, en términos bancarios, apueste por los eurobonos, apueste por un papel más beligerante en la lucha contra la crisis mediante la compra de deuda soberana por parte del Banco Central Europeo, apueste, en definitiva, por ganar el futuro y no por estar en un horizonte muy negativo en términos de presente y con enormes nubarrones de crisis, de recesión, de paro hacia el futuro. La huelga general en las cuencas mineras de nuestro país está transcurriendo con una participación, diríamos, total. El paro es total en las cuencas mineras y eso pone claramente de manifiesto hasta qué punto el grado de conciencia de la población de las cuencas mineras, no solo de los trabajadores de la minería, es altísimo y, a su vez, pone claramente de manifiesto hasta qué punto esta imposición de unos recortes brutales por parte del Gobierno a compromisos adquiridos está provocando un enorme rechazo, porque estos recortes pueden significar la desaparición de una actividad como es la actividad de la minería, del carbón, en una serie de comarcas de nuestro país que en este momento no tienen ninguna alternativa que pueda sustituir el empleo y la actividad en la minería. Por lo tanto, lo que quisiéramos es, por enésima vez, hacer un llamamiento al Gobierno de la Nación, hacer un llamamiento al señor Ministro de Industria para que abra una vía de negociación que tenga como objetivo el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las cuencas mineras y de esa manera se pueda restituir la tranquilidad y se pueda dar paso, frente a la situación actual de legítimas y justificadas movilizaciones, a una etapa en la cual se pueda volver a recuperar la actividad económica, el trabajo en las cuencas mineras, a través, insisto, del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Los griegos, a mi juicio, han dicho con meridiana claridad sí al euro, pero no han dicho también sí a los sacrificios y a los sufrimientos. Creo que una lectura correcta de lo que ha acontecido en Grecia sería afirmar que los griegos quieren estar en el euro, pero no quieren seguir asumiendo unas políticas de recortes absolutamente intolerables que los están hundiendo aún más en el pozo de la recesión, de las desigualdades, del paro y de los sufrimientos de las estrecheces económicas. Y en lo que puede referirse a el impacto que ha tenido en la situación general de Europa y particularmente en la situación de nuestro país, creo que hay, en relación con el resultado de las elecciones en Grecia y lo que está pasando hoy en este momento en nuestro país, yo creo que se debería de reconocer que ni siquiera el resultado de las elecciones en Grecia han supuesto un alivio transitorio para la economía y para la sociedad española. Creo que
se estaba exagerando las consecuencias del resultado de las elecciones generales en Grecia. Se estaba exagerando. Y creo que lo que se pone claramente de manifiesto a raíz de la subida de la prima de riesgo en nuestro país y a raíz de la caída de la bolsa, al menos en estos últimos minutos, es que realmente ni el problema es Grecia y la situación política de Grecia, sino que el problema era y es Europa y la política que en Europa está imponiendo la señora Merkel.